¿Comida callejera o experiencia genuina, auténtica de Japón? Hoy vamos a hacer un video de comida callejera en el barrio de Asakusa, que dentro de Tokio vendría a ser uno de los lugares que más te pueden ofrecer un poquito comida caminando, y los izakayas, que mucha gente lo ve como la experiencia auténtica. Y vamos a contar un poquito las trampitas que hay en estos casos. Esta es la calle Nakamise, que es todas puras tiendas de recuerdos, souvenirs, y normalmente lo que hay por acá es comida dulce. Pero casi al final, a un costado, tenemos una calle donde hay un poquito de comida salada. Así que vamos a comer un par de cositas saladas de este lado. En el abandonado canal Naka 4K, que ya murió ese canal, hice un video en el que probaba comida callejera de acá. Que a ver, no voy a repetir las cosas, pero puedo dejar imágenes. Acá, por ejemplo, venden un pollo frito que está muy bueno, que es un pollo frito bien jugoso, con un empanizado muy crocante. La verdad que está muy bueno el de acá. Y por este lado hay una casa que vende croquetas de carne, que no está mal, pero sinceramente tampoco es la gran cosa. Bastante grasoso. Lo que no probé es esta, la Wagyu and Rice Burger. Vamos a probar esto, a ver qué onda. Ahora, esto, por ejemplo, que acabo de pedir, es una supuesta Wagyu Burger, que sería una hamburguesa, pero hecha en vez de pan, con arroz, y tiene carne Wagyu. Y este salió un poquito caro, salió 1.300 yenes, que vendría a ser unos $8, tal vez. Hay que tener en cuenta que en Japón la comida callejera es poco frecuente y no suele ser súper barato. Más siendo que si uno conoce países de Asia donde comes por $1 o $2 y abundante, acá como que no te vas a llenar. A ver, vamos a ver qué onda. Está bueno, normal. Se siente un poquito duro el arroz, que bueno, creo que es a propósito porque está medio tostado. La carne es fría, no me esperaba que fuese carne fría. Al principio me dio como una sensación de dulce por la salsa agridulce. No, 1.300 yenes no vale esto. Tal vez no leí lo suficiente, pero debe ser roast beef, por eso está frío. Vamos al caso, por 1.300 yenes te sobra para comer un ramen. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, a ver, vamos a probar esto, el taco zen, que es un senbe, una galleta con takoyaki adentro. El taco zen, que es la galleta con los takoyakis adentro. Y dos cosas que no sé si son dulces o saladas. Creo que son dulces, porque es una croqueta que tiene queso, pero este tiene matcha, que se usa para dulces, a pesar de que es amargo. Y este creo que tenía queso Kramenberg con, no me acuerdo. En total salió 1.500 yenes, que son unos $10. Y muchos saben que comer caminando está mal visto en Japón. No es que sea tan estricto, pero por lo menos en un barrio como este, en el que hay callejones muy estrechos, con mucha gente, las tiendas te dicen, por favor, no camines caminando. Las tiendas te dicen que no comas caminando. Si quieres comer, que te detengas y no estés caminando, porque al circular puedes manchar a una persona con tu comida, que se caiga la comida y que le toque limpiarlo a la tienda de paso, ¿no? Y para evitar eso, piden que te detengas para comer. A ver. El takoyaki está bueno. El takoyaki está bueno, pero es una combinación rara, porque el takoyaki es una masita, una bolita que tiene pulpo adentro. Tiene pulpo. Es rara la combinación. No sé, esto es algo que dijeron, vamos a hacer algo raro. Y les va bien porque no es algo normal esto. Ahora, cuando lo comes que lo tenés que aplastar como un sándwich, es medio raro. Puedes pedir takoyakis de forma normal. Yo recomiendo comer takoyaki de forma normal. Es raro esto. Pero bueno, no está mal. Para probarlo una vez está bien. No es muy grande, pero también cuesta 550 yenes, que es unos $3. El azúcar impalpable. Que respiré el azúcar impalpable que le echan. Lo respiras y te entra en el pulmón. A ver, es una combinación rara de anko, que es el dulce de poroto, frijol, con queso. ¿Y es dulce o salado? Un poco de ambas. Me gustó. Es algo diferente. Es un contraste raro. Me gustó. A ver, el de matcha. El de matcha creo que también tenía un poco de queso. Cuidado cómo respiras. Muy marcado el matcha con el anko, el poroto. Es normal. Muy empalagoso. El matcha tiene mucho azúcar.
Casi vuelvo a toser porque respiré un poquito cuando estaba mordiendo. Y lo correcto en este tipo de lugares es tirar la basura en el local donde compraste tu comida. Pero bueno, si es algo chiquito, por ahí no pasa nada, ¿no? Konnichiwa, ¿qué oristos son Ay, esos? sambiken desu. Pero sí, señor, un pepino. Y uno dice, ¿un pepino? Pero saben que el pepino japonés es especialmente rico. Es muy bueno. Además que acabo de comer algo muy empalagoso. Y esto refresca muy... No saben cómo estoy disfrutando este pepino. Me está refrescando un montón. Qué rico. No se dan ni idea. Después de comer cosas muy grasosas, con mucha salsa, mucho azúcar y eso, como curiosidad, yo vi en un programa de televisión en el que entrevistaban gente que cosechaba diferentes cosas. Y el de los pepinos decían que era mucho trabajo el tema de los pepinos porque había que controlarlos constantemente de que no crezcan demasiado. Porque si crecen demasiado no se venden porque se ponen aguados, pierden sabor. Por eso yo recomiendo que si vienen a Japón, si pueden probar un pepino japonés, lo prueben, porque esto apenas tendrá un poquito de sal, no mucho, y es muy rico el pepino. Que por ejemplo, en Argentina los pepinos son mucho más grandes, pero tienen mucho menos sabor, a veces hasta un poco amargos. Pero estos son muy ricos. Parece una estupidez, pero es lo que más estoy disfrutando hoy. Y en el Nakamise, que sería digamos, el callejoncito principal, que es mayormente todo dulce. Principalmente lo que se vende son como unos panquecitos que tienen anko, dulce de poroto, frijol adentro. Pero lo que yo más recomiendo de acá es el daifuku, que vendría a ser un mochi que tiene anko, o sea, dulce de poroto adentro, y una frutilla, fresa arriba. Ese, por lo menos de acá, es lo más rico por ahí, ¿no? Que es algo que se vende en muchos lugares, pero bueno, ya que uno está acá, si quiere probar algo dulce, es el que yo recomiendo. Acá tiene algo muy curioso. Este yo hace mucho que no los pruebo. A ver, vamos a probar algunos. Y vamos por uno de queso. Monja to chizu 1個ずつお願いします。A ver, vamos a movernos a algún costadito para comer sin molestar a la gente. Tiene el relleno de verduritas, un poquitito de carne, tiene jengibre. Está bien, es útil, no es fuerte el sabor. Eso sí, estas cositas salieron los dos por 550 yenes, unos $3 por los dos. No está mal, esto no está. Bueno, y este es el de queso no puede fallar. No tiene queso esto. O sea, apenas se ve algo amarillito ahí, pero esto de queso no tiene nada. Ahí agarré un poquito de queso. El queso es normal, no es el mejor queso, pero bueno, está bien. No es algo que te pueda sorprender demasiado. Bueno, y a un costado del templo principal del Sensoji, en esta calle, que ahora está vacía, pero los fines de semana ponen como puestos de comida callejera tipo feria. Ahora, yo la verdad justamente esos son los lugares que menos recomiendo comer. No te va a caer mal la comida, no va por ese lado, sino porque son lugares que normalmente están controladas por mafias, yakuzas, no porque sea manejado por ellos, sino porque no son propietarios la gente de los puestos. Por lo tanto, son puestos que te das cuenta que pertenecen al mismo dueño porque llevan la misma estética de carteles y todo eso. Y el tema es que la comida no es barata, vas a pagar también $5 por algo que es muy chico o no sea muy abundante, que digamos, y el tema es que no va a ser muy rico. O sea, va a ser como, por ejemplo, en Argentina vas a un kiosco y te comes un pancho que ni siquiera tiene papas y solamente le pones mostaza de mayonesa y nada, rico, normal. O sea, es completamente comible, pero solamente cumple con la función de llenarte. Y si es para cumplir la función de llenarte, mejor ir a comer algo rico, que acá hay muchas opciones de comer rico. Pasa que la gente, incluso japoneses, van y comen porque justamente son las pocas oportunidades que tienen los japoneses de comer algo callejero, ¿no? Hay excepciones, hay cosas ricas, pero en general la mayoría es pobre de calidad. Bueno, en esta callecita, que es un callejoncito techado, en la entrada tienen un dulce que es muy popular de acá. Miren la chica con el kimono. Bueno, como este es un barrio muy de estilo turismo tradicional, acá muchas chicas
incluso japonesas, pero mayormente turistas de afuera, alquilan kimonos y sacan fotos por acá. Este lugar tiene el melon pan, que es súper famoso, que es el pan dulce con sabor, con saborizado de melón, y adentro tiene relleno de helado, que tiene helado de vainilla o de matcha. Es muy rico porque está bueno ese contraste de pan caliente recién horneado con helado. Esto también lo probé, que es un tempura, pero es una galleta de tempura, pero la verdad que el sabor estaba bastante normalucho, no fue gran cosa. Sí, sí, cómo no. No, por favor, gracias por saludar. Gracias. Suerte. A propósito, si me ven en la calle haciendo tour, porque ya saben, yo hago tours en Tokio, si me ven en la calle, saluden. Eso, simplemente saluden. Me dijo Jorge que había un chico que me tocó la espalda, yo no me di cuenta y que... Has diva, ¿eh? Porque te ha tocado la espalda. ¿En serio? Y tú sigues hablando sin No, te juro que no me di cuenta, no me di cuenta. No, pero gente, si me ven en la calle, saluden, no hay problema. Interrumpan si hace falta. Este está muy rico, que es un pan de curry, una croqueta de curry con queso. Este sí me gustó mucho, es rico. Trufa, cabrón, con es trufa. Espectacular. Es muy difícil encontrar trufa en Japón. Muy rico, muy rico. Y bueno, y después tenemos los que son los izakaya. Izakaya significa como casa, tienda de alcohol. O sea, son lugares para beber, que mucha gente le llama la atención porque los ve como muy auténticos, de que es muy casual, muy fácil de entrar además, y que tiene pinta de ser barato. Pero el problema es que no, señores, no son lugares baratos. Pero lo que pasa es que sí, son ambientes que disfrutan mucho los japoneses. Si uno se fija, todos los que están consumiendo en los izakayas siempre son japoneses. Izakayas, estos lugares los tenés por todos lados. En todo Japón siempre hay izakayas porque, ¿qué pasa? Son ambientes relajados, muy casuales, que son para beber alcohol, que se puede quedar uno charlando, hablando, y por lo tanto a los japoneses les gusta mucho ese ambiente. Pero son lugares que a veces tienen incluso en la entrada ofertas de, dicen, no sé, 100 yenes la cerveza, ¿no? $1 la cerveza, por así decir. Pero resulta que después te cobran un montón de cosas más. Que bueno, vamos a ir a alguno ahora. Y para que se den idea, vamos a consumir lo mínimo, que la mayoría de los izakayas te dicen una bebida y 2 comidas por persona. Y uno dice, ¿2 comidas? Ya vas a ver. Primero, ¿qué tenemos? Lemon sour, que esto, digamos, es algo tirando a japonés porque lleva shochu, que es el destilado normalmente es de trigo, el que usan para estas bebidas, con soda y un poco de sirope jarabe de limón. Y después, bueno, Jordi, un coco highboru, que vendría a ser un highball de Coca-Cola, que es Coca-Cola con whisky. La cerveza sale 650 yenes, el coca highball 700 yenes, son unos $4. Y algo que tienen todos los izakayas es que tienen el servicio de otoshi, se le dice, que es un aperitivo obligatorio que te lo cobran y no lo puedes rechazar, que normalmente suele estar entre $2 a $4 dependiendo del lugar. 350. Y las comidas, lo más barato cuesta 550 yenes, que en este caso pedí edamames, que son unas arvejas de soja que se comen apretándolos y para comerse la semilla. Que son un vicio, está bueno. Un poquito de negitoro, es una parte muy blanda que se saca con cuchara, raspando. Esto está en muchos platos de sushi. A ver, los izakayas lo que tiene es que tiene mucho por lo que es sashimi, algunas cosas fritas, todos platos chicos, pequeños, aperitivos. La forma más fácil de reconocer un izakaya es si tienen fotos de brochetas y alcohol. Si tiene brochetas y alcohol en un mismo cartel, listo, es un izakaya, es el lugar menos familiar que puedes ir porque son lugares donde normalmente se pueden fumar, algunos no, y no suelen ser muy baratos, que digamos. Pero ¿qué pasa? Es un ambiente relajado, ¿no? Digamos, a la gente le gusta. A mí, la verdad, con mi mujer vamos de vez en cuando a izakayas porque además a veces tienen platos que no son muy típicos de otros restaurantes, ¿no? En este caso, lo que nos dieron de otoshi, que esto varía mucho, dependiendo del lugar, nos dieron menma, que vendría a ser baby bambú, brotes de bambú. Acá, como estamos en Asakusa, que es una zona muy turística, los izakayas son relativamente bastante básicos, pero la gracia es que a veces cuando uno encuentra izakayas muy específicos que tienen por ahí algún que otro platito que es chico, pero por ahí es especialmente rico.
sea, pasa que la gracia de estos lugares es pedirte varios platos. Si uno, por ejemplo, se junta con amigos para ir a tomar, dicen, bueno, vamos a un izakaya. Porque es lo más fácil, porque hay mucha variedad, hay para elegir. Bueno, y la cuenta fue 3.350 yenes, 20 dólares, un poquito más de 20 dólares, pero fue consumiendo lo mínimo, 2 tragos y 2 platitos de aperitivo. Con 3.350 yenes, tranquilamente 2 personas comen. Ya habrán visto el video de cadenas de comida rápida y ahí 2 personas gastan 2.000 yenes. O sea, pero bueno, a ver, el tema es que ahí sí va lleno, este no es un lugar para llenarse si venís con hambre y es fácil que por persona se gaste 30 dólares por persona, y más si son varios tragos, pero bueno, es el negocio. Y otra cosa es que, por ejemplo, estos lugares tienen una trampa, ¿no? Que muchas veces puedes encontrar lugares que tienen, por ejemplo, un cartel con una oferta que dice la cerveza 200 yenes y por ahí entras y capaz que es o el happy hour o tal vez solamente el primer trago, o puede ser que siempre la cerveza esté 200 yenes, pero sí o sí tenés que pedir 2 comidas y cada comida te sale 700, 800 yenes y se termina gastando bastante. La cosa es que estos lugares nunca pierden, obviamente. El lugar de recién, por ejemplo, nos pidieron que solamente sea una bebida y una comida por persona obligatorio, ¿no? El tamaño de ese taco senbei, que es una galleta con un pulpo planchado al punto de que ya queda hecho galleta. Suscríbete. Hace mucho que no pido que se suscriban, pongan suscribirse, dejen un comentario buena onda. Y enfrente de la estación de Asakusa de la empresa Tobu, que bueno, abajo está la línea de metro, que es la que normalmente la gente usa para llegar a este barrio. No sé si alguno vio la película Perfect Days. Es una película muy linda, una película relajante de la que no sucede nada, no hay momentos muy tensos en la película. Pero en esa película el protagonista se va a un barcito que en un día de lluvia deja su bicicleta ahí en un costadito. Y acá abajo, doblando a la izquierda, se encuentra el bar donde él iba, ¿no? Un izakaya, justamente, que claro, por lo que es la temática de la película, sería un izakaya, una tabernita barata, ¿no? Mira lo que pone ahí. ¿Qué? Perfect Days. Uno escribió ahí Perfect Days. Y acá hay un tachisoba, que vendría a ser un lugar para comer soba rapidito así. Eso, por ejemplo, es muy común que los japoneses coman soba como desayuno. Soba, udon, ahí está el barcito, la tabernita. Uy, a ver si hay lugar. Pero bueno, este es el lugar que está justamente pegadito a la entrada del metro. Sí, a ver, hay lugar en la barra. Sí, más bien, ni me des. El menú es súper reducido de bebidas. Pedí un Nihonshu, que sería lo que todos conocemos popularmente como sake. ¿Y vos pediste un? Lemon sour. Un lemon sour. Lo que sí, por lo que veo, acá no tienen el sistema de otoshi, de eso de la consumición de comida obligatoria, que estos lugares obviamente no van a tener menú en inglés. Evidentemente. Bueno, ahí tenemos el sake, que es el único, no dice qué marca es, nada. Normalmente cuando el sake es básico, suele ser seco. Seco, pero está bueno. Y natural. O sea, ni frío ni caliente. Porque el sake se puede consumir frío, se puede consumir caliente. Además, eso es otra cosa que tienen los izakayas, que el menú siempre es escrito, mayormente, y no sabes el tamaño, las cantidades. Y cuando te llega siempre es muy poco, muy poco. Por eso, justamente, vos vas con un grupo de 4 amigos a un izakaya, pedís 4 platos, y son platos muy, muy, muy chicos. Pedacito de lengua. Toda para tirar lengua, A mí me gusta. ¿No? Pero está buenísima. ¿Sí? Próbalo, anímate. Muy rico. Está frío, eso sí. A la vista te das cuenta que es frío. Un plato frío, pero está muy bueno. Sí que está rico. ¿Viste? Está bueno. bueno. Mira que a mí en general la lengua no me gusta de ninguna manera, Ni a la brasa, ni... No. Ni nada. Pero la lengua es buenísima, es riquísima. Esa es la gracia que tienen los izakayas así chiquitos. Es que siempre tienen los platos
son poca cantidad, son caros, pero dependiendo de qué, si pedís algo que no sea extremadamente básico, tienen sabores especiales, tienen sus toques. ¿Qué Que lleva? esto es algo muy de izakaya, ¿no? Que es un guisante que trae un poquito de tofu, un poquito de konnyaku, que sería konjac, que es una gelatina vegetal, y bueno, y carne de res, Cebollita. con mucha grasita, cebollita. Mm. Siempre exquisita la carne, muy suavecita. Buah, está muy rico esto, eh. 500 yenes. O sea, esto vale $3, este mini platito. Lo de la lengua, 400 yenes, $2.50. Más o menos. ¿$4? $2, ¿En serio? $2.50 también. Hostia, sí que es barato. A continuación voy a hacer algo que para mucha gente debe ser muy asqueroso, lo que a mí me encanta hacer. Salsitas, echársela al nihonshu, al sake. Y la combinación es increíble, exquisita. No, buenísimo. Pero, Es muy... Probalo. ¿cómo descubriste esto? No se me hubiese ocurrido jamás. Mi mujer es buena bebedora. Ah. Y me hizo dar cuenta, me dio a entender, nunca me lo dijo, pero me dio a entender que al nihonshu le puedes echar casi todo que pertenezca a comidas, en sopas y cosas por el estilo, y combina bien. Es que se cocina con el honshu, ¿no? Bueno, sí, como el vino. Claro. Sirve como ingrediente para comidas. Hostia, no lo había pensado nunca, ¿eh? A ver, que no le echaría esto a una cerveza, a un Ni de vino, coña, ni de a un coña, tequila, ni ¿entendés? coña, No, ni no. coña. Casa con esto. Y es que, además, y tampoco es que digas, todos los japoneses lo hacen. No, no, no. No estás descubriendo la pólvora ni la rueda, pero como y muchos japoneses por ahí se lo esperan y dicen, ah, claro, ¿viste? Pero como que le encuentran sentido a lo que estás haciendo. Bueno, este lugar salió 1.700 yenes, 2 bebidas, 2 comidas, mucho mejor. El yakisoba en la mayoría de los izakayas, que es los fideos salteados, suele ser de los platos que suele llenar, no trae tanta cantidad, pero son de los que suelen llenar un poco. Ahora, 1.700 yenes, está bien, está bien. Para un lugar sucho así, que son unos $12. Y en este pasillo, además que, bueno, ahora es temprano, imagínense, todavía no son las 3 de la tarde. Estuvimos viendo alcohol. Acá hay un barcito. Este es un pasillo muy, muy viejo, muy antiguo, que está acá mismo en Asakusa, con barcitos muy de los 70s, 80s. Miren este, qué chistoso que es. Y ese es un bar de Nihonshu, que este sí es muy para turistas. Acá vine una sola vez y todos los clientes eran extranjeros. Porque bueno, la estética es muy linda, ¿no? Lleno de vasitos de Nihonshu. Y el bartender te atiende también con una máscara tipo de ninja. Que bueno, que se llama justamente Ninja Bar. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al reforro de tu vecino. Chao.